yo soy Paula Romero, soy estudiante de tercer semestre de la Universidad Javeriana en Bogotá. Buenas tardes a todos, mi nombre es David Martínez, soy estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes, hago parte de Fridays for Future Bogotá y soy uno de los coordinadores políticos de la organización Pacto por el Clima. Mi nombre es Sofía Gutiérrez, soy parte de Pacto por el Clima y coordino el proyecto de educación ambiental. También estoy en Fridays for Future y bueno, voy a estar moderando el conversatorio. Hola, soy Lucía Gaita, especializada en el tema de arquitectura natural y sostenible. Trabajo desde hace ya 30 años con materiales como la tierra y otros materiales naturales, especialmente en lo que es formación y educación alrededor de conciencia ambiental en la arquitectura y la construcción. Hola, mi nombre es Adriana. Soy abogada especializada en Derecho Tributario y magíster en Gerencia Ambiental. He trabajado ya mucho tiempo en los temas ambientales con el Instituto Humboldt, con el Jardín Botánico, con el Ministerio de Ambiente, en temas pues, relacionados con políticas públicas y sus implementaciones, diferentes implementaciones. Y con la reserva, pues he estado muy al tanto de lo que ha sucedido y pues tengo un poco la historia de todos los temas de política pública que la rodean, así como los temas sociales. Bueno, gracias primero que todo a ustedes por ser parte de este proyecto. Entonces podemos continuar con las preguntas. Como dijo Adrián, pues se sabe que la reserva ha sido objeto de múltiples discusiones en los últimos años y también de las posibles intervenciones que se le van a hacer. Así que mi pregunta es ¿cuál es el panorama actual de la misma y cuál es el estado de dicha discusión? No soy pero no vivo en Bogotá, aunque nací en Bogotá. Sin embargo, creo que todo este contexto en el que estamos viviendo nos demuestra la responsabilidad que tenemos todos frente al tema ambiental. O sea, la situación que estamos viviendo va más allá de un tema de un virus o va más allá de un tema de un desequilibrio o de una mala suerte. Tiene que ver con el modelo económico que hemos venido desarrollando, de urbanizar, vivir, relacionarnos con el entorno y relacionarnos con la naturaleza. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Las reservas son partes fundamentales a nivel de ciudades, a nivel de países, a nivel de planeta, a nivel global, porque las reservas naturales son los lugares para poder proteger, equilibrar y estabilizar todo lo que es la intervención en el paisaje urbano, que en gran parte hacemos los arquitectos, los urbanistas, y lo hace la propuesta de desarrollo con el concepto de ciudad. Creo que el tema de las reservas es un tema profundo, hay que seguir avanzando en todo lo que significa estudiar el equilibrio, nuestra red como actores, porque somos responsables de lo que está pasando a nivel ambiental. Entonces, necesitamos convivir en un planeta en donde todos tenemos derecho, así como los animales, las plantas, el tema de los virus y las bacterias y los fungis y todo el reino pequeño que no conocemos hace parte del equilibrio, y por ello el trabajo que tenemos ahora en las ciudades es repensar las ciudades con mucho respeto hacia lo que es el equilibrio ecosistémico, sobre todo con el tema de agua, tierra y bueno, todos los elementos. Un poquito trayendo la historia de lo que ha sucedido con la Reserva Thomas van der Hamen, digamos que ha sido un sitio que ha sido objeto de mucha investigación. El doctor van der Hamen pues ya hace mucho tiempo pues hizo sus investigaciones científicas, las cuales fueron pues un poco adoptadas o reconocidas o trabajadas de la mano con la institucionalidad ambiental, y desde allí pues se generó digamos un estado de conocimiento muy avanzado alrededor de la reserva. A pesar de eso, digamos, por supuesto existen ya unas dinámicas urbanas que afectan los sistemas naturales como los humedales, y en el caso de Bogotá esto ha generado pues una pérdida del valor de los humedales y una pérdida en sí de estos ecosistemas, y no solo en Bogotá, esto ha pasado también
en Colombia tenemos grandes humedales, por ejemplo en La Mojana, que es el sector donde el río Cauca se une con el río Magdalena, y allí tenemos también estas dinámicas pues como de invasión un poco por la necesidad o el requerimiento del cambio de uso de la tierra para que estos sitios que están llenos de agua y pues también proveen unos servicios a la humanidad, pues se vean como presionados por los cambios de uso de la tierra de una manera pues muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues ya desde antes de la primera administración, un poquito para meterle también el componente político, desde la primera administración Peñalosa, pues esos intereses de continuar, digamos, como decía muy bien Lucía, con esas dinámicas un poco pues perversas alrededor de nuestros ecosistemas, pues se veía un interés muy, muy fuerte de hacer lo mismo que se ha hecho con los otros humedales, el humedal Santa María del Lago, los otros que hay aquí en Bogotá, que lo pueden ir averiguando, de generar pues todo un desarrollo urbanístico alrededor del ecosistema, y digamos que una de las razones por las cuales o banderas que ellos usan es la necesidad de ampliar la capacidad de viviendas para la gente en la ciudad. Entonces, desde la primera administración Peñalosa se dio un fuerte enfrentamiento entre el distrito, la CAR y el Ministerio de Ambiente, buscando cuál era el futuro pues, de este espacio natural. En ese momento entonces pues nace la necesidad de generar esta figura de protección o de manejo de la reserva, y se crea, pues no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama, pero es una reserva forestal protectora o algo así lo que ellos implementan en la reserva, pero la administración distrital y la CAR pues empiezan una pugna allí de decir que esto no va, que sí va, vamos a donde los jueces, etcétera, y finalmente, pues después de 16 años de confrontaciones de jueces, de entidades ambientales, pues se logra por fin, después, digamos, de entre la primera administración Peñalosa y la que acaba de salir, la saliente, por fin hacer el plan de manejo, que es la forma en que pues, se manejan las áreas de reserva en la nación, o pues aquí en Colombia. Y cuando llega esta última administración, pues como que quiere retomar un poco su visión del humedal, y pues también hay una pugna nuevamente de cómo, digamos, a pesar de que ya existen unas políticas y una claridad de cómo se debe manejar el ecosistema, vuelven esos intereses un poco pues a ponerse en la mesa para su manejo, porque aún no se había implementado y se habían dejado pocos recursos para eso. Entonces actualmente, digamos ya como cerrando, existen como 3 escenarios posibles en la reserva, que es como mantener hoy los usos de la tierra que están vigentes, que actualmente son como 97% agropecuario, 12% dotacional y 7% de conservación, y esto permite mantener los servicios del ecosistema, porque los ecosistemas son importantes en la medida que prestan servicios a la sociedad. Entonces, más allá de solamente los pájaros y querer ver los pájaros, la reserva presta unos servicios a la ciudad que tienen que ver con la calidad del aire, con la calidad del agua y como la conexión que tiene el ecosistema con los cerros de Bogotá, los animales, como se mueven alrededor de esa conectividad, y eso es, digamos, lo que queremos preservar, ¿no? Ahorita existe la posibilidad de manejar, o sea, de tener un plan de manejo, de implementar ese plan de manejo que expidió la CAR, o el escenario 3 hubiera sido pues la realinderación y sustracción y recategorización de la reserva como lo estaba solicitando en su administración, en su segunda administración, Enrique Peñalosa. En ese último escenario pues se rompería toda la conectividad y no se dejarían los servicios ecosistémicos que tiene el humedal para la ciudad. Eso es como en donde estamos ahorita, y pues digamos con esta nueva administración estamos a la espera de ver cómo va a ser pues su manejo alrededor de la reserva. Esa discusión entre necesidad de construir más vivienda y la conservación de los ecosistemas e inclusive pues, del paisaje urbano, que es un término que me llama mucho la atención, del que habla Lucía. Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, y digamos,
que las proyecciones de incremento poblacional que se dieron para el POT, que se cayó, eran desacertadas con el censo pues que surgió hace poco. Es decir, ¿qué tanto realmente existe esa demanda poblacional y qué tanto deberíamos dejarnos guiar por ella en las ciudades? Pues mira, como muy bien lo dices tú, digamos, esa justificación de la administración anterior de decir, mire, es que no tenemos opción porque no hay suelo que pueda, digamos, cubrir las necesidades de crecimiento poblacional, pues como tú viste en el censo, pues se desmienten un poco, ¿no? Y digamos que claro, como en ciudades como Bogotá, donde somos receptores de una población que tiene que moverse en todo Colombia y actualmente hasta de otros países como Venezuela, por ejemplo, pues genera unas grandes presiones en la ciudad, digamos, siempre hay migraciones del campo, siempre hay migraciones de países vecinos que tienen dificultades políticas y económicas. Esa presión es, creo que, natural en Bogotá, pero ¿cuál es la respuesta que tiene que dar la administración distrital o la ciudad en general? Pues no puede ser a costa de sacrificar unos servicios importantes que prestan los ecosistemas para la ciudad. Entonces, allí hay muchas respuestas que pueden, o sea, primero hay unas respuestas que ya existen, digamos, en la administración de Petro, se hizo, no soy petrista tampoco, pero estoy pues poniendo aquí en la mesa pues todos estos temas políticos. Ellos pusieron en la mesa unos nuevos modelos de urbanísticos, digamos, para la ciudad, es decir, normalmente la forma de que la urbe o el desarrollo urbanístico crezca se basa en un modelo único de valorizar la tierra y de entregarle al constructor la mayor ganancia en ese desarrollo urbanístico. Con la administración de Petro se plantearon nuevas formas de mirar el modelo, entonces esa sería una opción. La segunda opción es que hay muchos lugares en Bogotá que pueden hacerse, donde se puede hacer renovación urbana, donde pueden acrecentarse, digamos, la cantidad de personas que están por metro cuadrado. Entonces, lo que hay que explorar, y habrá unas nuevas, porque en este mundo, pues que ya empieza a quebrarse un poco las formas tradicionales de ver la política y de implementarla, pues seguramente van a surgir también nuevas formas de abordar esas problemáticas. Entonces, por un lado, tenemos que ser muy creativos e innovadores en la forma de ver esas necesidades, y por otro lado, tenemos que romper los modelos tradicionales de ver el suelo y las formas tradicionales de urbanismo, que es coja nueva tierra y vuelva y construya, y después no importa qué vaya pasando alrededor de la ciudad. Entonces me acuerdo que con Metrovivienda, por ejemplo, se hizo el proyecto de la Plaza de la Hoja, que era justamente darle vivienda a los más pobres en un lugar que no fuera periférico de la ciudad. Entonces, pues seguramente eso tendrá sus fallas y sus beneficios, pero creo que la innovación y la creatividad son claves para poder abordar el problema. Súper interesante lo que dice Adriana, porque yo creo que las ciudades son expresión directa de lo que pensamos y cómo concebimos el mundo. Y no me voy a la filosofía, cómo hemos desarrollado las ciudades. Hoy el modelo es neoliberal, trabajamos dentro del tema de renta del suelo. La renta del suelo es lo más importante del desarrollo de las ciudades. Estamos abocados, y por eso hay partidos políticos, los pedristas, los peñalosistas, que claro, cada uno desde su mirada, desde su concepción del mundo, dice cómo debe ser la ciudad. Pero si más profundo, de verdad nos empezamos a dar cuenta que el paisaje urbano tiene que ser equilibrado. O sea, no podemos estar jugando solamente dentro de las reglas de mercado. Si estamos pensando que las reglas de mercado urbano-rural que hemos venido llevando y que nos está poniendo en cuestionamiento este momento histórico, es que tenemos que empezar a hacer una planificación urbana y rural para que no tenemos tanta gente. Esa es la primera parte que yo creo que hay que repensar, y la estamos empezando a vivir con el retorno de mucha gente, y me consta porque yo vivo aquí en Boyacá, de mucha gente que es de la ciudad volviendo a sus raíces, a su lugar donde viene. ¿Por qué razón? Porque en Bogotá no pueden pagar arriendo en este momento, porque no tienen oferta de trabajo, porque se está
o se quedaron sin empleo. Entonces todo esto reubica de nuevo cómo va a ser la sociedad colombiana frente a este tema de las ciudades y específicamente Bogotá como capital que llama, porque se planificaba. Yo oí en estos días un seminario muy interesante que decían que se había pensado que en el 2050 iba a haber 85% de la gente colombiana estaría en las ciudades, pero que por lo tanto seguramente iba a haber un replanteo de cuánta gente era la que iba a estar en las ciudades. Entonces es una oportunidad muy interesante mirar ante eso cómo es que se va, bueno, cómo políticamente se define. Hay muchos modelos, hay muchas formas de ciudad, por ejemplo las ciudades expandidas. Bogotá es una ciudad expandida, no es una ciudad concentrada, no es una ciudad como Nueva York o ciudades donde como Sao Paulo se altura, y el tema es la altura es lo que da la posibilidad de densificar las ciudades para concentrar la cantidad de personas. Entonces, si tenemos una ciudad que no es densificada, que tiene un orden de urbanizar y que todos lo sabemos que entre más se extienda, más costos en servicios y dificultades, y además de eso sumémosle a que no tiene espacios verdes, porque es una ciudad que tiene muy pocos metros cuadrados, porque eso tiene unos efectos en la salud, en los problemas respiratorios de la gente, y más allá en los temas del agua y de todo lo que es saber cómo se vive en una ciudad. Entonces lo que tú hablas, Adriana, mediante la renovación urbana, y yo me iría un poquito más allá a las 3 R's. Esas 3 R's que a veces se suenan tan bonitas como ahí reciclar, reusar, recuperar. Bueno, esto entre renovación urbana significa volver a las 3 R's, empezar a reciclar la ciudad. Las ciudades están con problemas gravísimos en zonas donde no hay casi nadie de gente. En los centros la gente se ha ido. Bogotá tuvo una experiencia que fue que empezar a concentrarse y ha tenido algunos proyectos asertivos y otros proyectos no tan asertivos frente a eso. Sin embargo, el problema es que si la renta es una cuestión de mercado del valor de la tierra, pues obviamente la gente y la periferia van a existir siempre. Y la periferia estamos hablando de 2 horas y 3 horas de distancia del centro. Y la gente que y todo el problema que está en este momento Claudia López resolviendo frente a la movilidad de la gente es cómo la gente que vive en la periferia va a trabajar a donde está el mercado, donde nos contratan. Y cómo se móvil, hacer ciclovías, y entonces están a 1 hora y media, y si están pedaleando, entonces van a ser 2 horas. Entonces, yo creo que es un tema complejo de planificación, no es tan difícil porque ya tenemos avanzadas, pienso que la ciudad ya está estructurada. Entonces, ¿cómo se incrementa la vivienda? Y preguntas tú, ¿cómo es, David? Me preguntas, ¿debo mejorar el tema de cantidades de vivienda? Yo sí creo que hay que densificar, yo creo que hay que ocupar muchos espacios que no se han ocupado, no creo necesario quitar los pocos espacios, vendo la pequeña cantidad de metros cuadrados de aire para las personas, porque creo que este es entrar en un juego precisamente como el que estamos hablando. ¿Queremos vida o queremos trabajo? Listo, tenemos nuestra vida, y entonces ¿cuántos problemas nos van a presentar más allá? Entonces, correr el riesgo de ese equilibrio, de jugar con el equilibrio ecosistémico, es un tema que tiene no dentro de la política de mercado, sino dentro de la política de filosofía de vida y de hacer unas ciudades mucho más para todos. Entonces, el tema de la reserva es una zona muy importante de costo de suelo. Y la reserva Mojave quiere proteger eso, porque resulta que eso es un corredor biológico. Allí estamos hablando de zorros pasando por la séptima y se han visto una cantidad de animales porque ellos van al río Bogotá y van a los humedales, y los humedales hacen parte de del cordón de montañas que tiene Bogotá. O sea, es muy especial por su condición física que tiene, que es una zona alta, o sea, es una ciudad en altura con 2.600 metros sobre el nivel del mar o más cerca de las estrellas. Eso significa que tiene que tener con el agua, con las montañas, y no solamente vivimos nosotros, o sea, es que ese es el tema. También el tema del agua es un tema profundo, es un tema que se ha solucionado en Bogotá por ser alta, precisamente arriba, porque estamos en las fábricas de agua, tenemos páramos, pero allí también estamos atentando contra nuestra estabilidad. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer renovación urbana, que de repensar, no tenemos que alejar a los pobres lo más lejos porque para que no nos toquen, porque esa es un poco esa política de suelo, y al mercado pues no le interesa tener tanta gente mezcladita, como muchas ciudades del mundo. Barcelona hoy es un modelo a nivel urbanístico, una ciudad muy antigua, y ha logrado todas las ramblas volver y renovar, y volver a hacer vivienda, y gente de todos los estratos. No estamos hablando de que un barrio es aquí y el otro es allí. No, nosotros tenemos unos barrios que son evidentemente segregados, excluyentes, que hay que repensarlo, porque esto tiene un costo y tiene unas repercusiones a nivel social y tiene unas repercusiones a nivel de la política y de lo que se llama la seguridad geopolítica.
porque el derecho a participar, el derecho a vivir en la ciudad es un derecho que tenemos todos, tanto pobres como ricos, tanto el que puede pagar el metro cuadrado a 5 millones de pesos el metro cuadrado, compra o se toma un pedazo de terreno para poder vivir, ¿no? Entonces es un tema de derechos humanos. Y quiero continuar sobre algo que mencionó Lucía, y es el derecho a participar. Primero, ¿qué tiene que ver el derecho a participar con una reserva? En concreto, pues con la reserva Van der Hamen. ¿Y qué sucede si nosotros construimos ciudades y ecosistemas de vivienda sin la participación? Bueno, el no participar tiene un costo. ¿Cuál es el costo de no participar? Es el costo de vivir de forma equitativa, equilibrada, el tema de la equidad, ¿no? El no vivir en equidad es lo que hemos vivido hasta ahora. O sea, no es ninguna novedad porque estamos viviendo inequidad. Y lo que nos está enseñando el momento histórico es que tenemos que buscar la equidad. Eso genera problemas sociales, genera problemas emocionales, genera problemas económicos. Participar es precisamente la forma como hemos logrado llegar a una sociedad inhumana. Y pienso que en este momento esta inhumanidad está dándonos un vuelco muy grande. Podemos pensar qué pasa cuando la gente no tiene derechos. Lo que está pasando en Bogotá es evidente frente al tema del COVID-19. O sea, la gente que tiene recursos puede comprarse el mercado asegurado y puede guardarse por 2 meses o 3 meses en su casa con unas alteraciones en su confort, pero no teniendo unos graves problemas. La gente, y es lo que ha pasado en México, y he estado muy atento en las diferentes ciudades del planeta, sobre todo las megaciudades, y es que, por ejemplo, México dijo, nosotros tenemos 50% de pobres, y no es porque eso sea lo hay en el actual. Esos 50% de pobres de una ciudad de 20 millones son 10 millones de personas que tienen que ir a trabajar, quieranlo o no quieran, porque si no el Estado tendría que suplirles esas necesidades. Y él es perfectamente que no tiene la capacidad para suplir esas necesidades. ¿Qué pasa en Bogotá? Bogotá tiene un 30% de gente que no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Inclusive, comenzando el COVID, se dio la facilidad de colocarles agua. 650,000 personas no tenían agua. ¿Eso qué está demostrando? Una marginalidad, una exclusión, un maltrato. O sea, eso no son derechos humanos. Somos un país inequitativo, somos un sistema inequitativo y nosotros no nos compadecemos. O sea, ¿qué nos duele? No sabemos qué cantidad de gente no tiene ni agua para lavarse las manos frente a un momento que está necesitando lavarse las manos. Es un tema de que significa que no estamos pensando en los otros, no estamos pensando en lo que significa vivir permanentemente en inequidad. Y eso lo sentimos todos cuando nos roban el celular, cuando se presentan problemas de azonadas y entonces tumbamos un supermercado, las puertas las metemos. Entonces, esos son los problemas de no participación. Hemos vivido en una sociedad ignorante en la participación política. Nos cuesta mucho trabajo. Hemos vivido años de guerra. Ustedes tal vez no los conocen. Yo nací dentro del proceso de guerra y me ha tocado ver cómo la guerra continúa de otra manera. Se ha disfrazado porque pasó de la guerra del problemas a un problema de inequidad en donde la gente no tiene derecho a un plato de comida, ni a derecho a una vivienda, ni derecho a que sus hijos crezcan por lo menos con una formación medianamente o puedan elegir y tomar decisiones, porque todo ser humano, por algo existen los derechos humanos, es necesario que tengamos posibilidad de participar, la mínima condición de subsistencia, derecho a la salud, derecho a educarnos. Todo eso es lo que no tenemos. Y no lo tenemos porque ha sido un sistema. No estamos hablando de que el pobre pues no la gana de estudiar, no. Es que hay gente que no tiene posibilidades de llegar a tener una participación ciudadana y la participación se da en muchas instancias, no solamente en ir a votar. Y sumado a eso, pues la ignorancia de comprar votos porque frente al hambre y un plato de comida o un tamal, la gente va y vota. Entonces, este es nuestro dilema a nivel país y a nivel de Bogotá también. Las alcaldías también se juegan dentro de lo político. O sea, toda esta participación democrática está todavía muy relativa porque estamos haciendo una democracia participativa y donde realmente estamos participando. Entonces, ahí tenemos unos problemas sustanciales profundos y ahí súmale a eso que ahora no queremos ni siquiera hablar de política, porque ustedes hacen parte como jóvenes que quejarte a meterse. Tú que estás estudiando política me parece interesantísimo porque precisamente son muy pocos los jóvenes que quieren en este momento decir yo participo en
la decisión que quiero en mi país, en mi ciudad, o con mi generación, o con mi grupo, ¿cierto? Los jóvenes, por ejemplo. Eso no pasa porque nos hemos vuelto escépticos. Y escépticos es un proceso bien peligroso, porque cuando somos escépticos, y ustedes bien lo saben porque son activistas, pues entonces los que toman las decisiones tienen el camino libre. Entonces es un proceso de educación, sensibilización, darnos cuenta, empatía, compasión por el otro, tener consideración de que esa persona que no tiene un plato de comida no está desuando porque quieren, ni la gente de los barrios populares está saliendo porque son tercos, no tienen opción, no hay opción, y eso está muy claro. Hoy lo hablaba el rector de la Universidad de los Andes frente al dilema ético, la dicotomía ética que estamos viviendo a nivel país y específicamente Bogotá. No es un problema de querer o no querer, de ser maleducados o de tener un policía encima. Tenemos necesidades concretas que hacen que la participación no sea realmente una participación. Y la participación se forma, se educa, se enseña y a participar. Como en una casa cuando hay una democracia, y entonces el papá deja que la mamá hable y que los chicos hablen, y ustedes saben que en este modelo de familia no tenemos ese tipo de relaciones. De todo. Entonces hay muchas cosas que reestructurar, hay muchas cosas porque esto comienza por casa. La democracia comienza por casa, la forma de participación es una cosa que se aprende y no es una situación, venimos ya con un chip que decimos participemos. Participar significa conocer, informarse, comprometerse y actuar. ¿Okay? Gracias, Lucía. Los invito a averiguar sobre el término solastalgia. El término solastalgia nació cuando los indígenas de Canadá, tuvieron que ver cómo su entorno se vio destruido por la minería que se hizo en ese lugar. Y es una pérdida de la identidad misma de la persona cuando alguien externo a ese entorno llega por unos intereses mayores a acabar con lo que tú te sientes identificado y con lo que tú conoces como tu casa. Entonces, yo creo que allí para mí es como la importancia de la participación en la construcción de tu realidad y de tu entorno, ¿no? Aquí también nos ha pasado, digamos, con Hidroituango. Si ustedes ven la tragedia de Hidroituango acá, es una cosa impresionante. La gente los pescadores han perdido la posibilidad de pescar porque Hidroituango llegó y toda la trazabilidad de los peces y toda su subienda y su bajada al mar, etcétera, se vio afectada. Entonces, cuando tú preguntas cuál es la importancia de la participación, pues lo es todo. Volviéndonos otra vez a nuestro foco, que es el tema de la Reserva Thomas van der Hamen, gracias a que existe la gobernanza, es la palabra que quiero usar. Porque hay gobernanza allá en la Reserva Thomas van der Hamen, en estos 4 años que acaban de pasar de Enrique Peñalosa, no lograron hacer sus viviendas en la reserva. O sea, si esto no hubiera pasado, si no hubiera una gobernanza fuerte y poderosa en la Reserva Thomas van der Hamen, estaríamos viendo cómo ya hubieran acabado con todo lo que habíamos venido construyendo en 20 años. Y otra cosa importante de la participación, y triste a la vez, es que no puede parar. Porque si se descuida uno, si la participación no está activa y presente todo el tiempo, en 5 minutos llega alguien con intereses diferentes y acaba todo lo que se ha construido alrededor del tiempo. Entonces, sí es muy importante que la gente participe, sí es muy importante que la gente se apropie de sus entornos y de sus territorios para tener, como decía Lucía también, el derecho de participar, decir si le parece, si no le parece, y eso cómo afecta su calidad de vida, porque el entorno es tu casa, y como dicen en la Javeriana, la casa común, que es más grande que es el mundo entero, porque aquí todos los problemas ya se volvieron un poco más globales, toda la minería ya es un tema pues global, un gran problema, pero esos problemas globales afectan directamente poblaciones concretas en espacios concretos. Otro ejemplo en Bogotá, el relleno de Doña Juana, ¿sí? Entonces, toda esa gente que está alrededor de esas soluciones para la ciudad debe participar y debe ser oída y al menos si va a haber esa afectación debe ser compensada, ¿sí? Primero consultada, etcétera,
y si llegase a algún acuerdo, pues debe haber unas compensaciones y que todo el mundo que está recibiendo los beneficios pague a esas poblaciones que se están viendo afectadas, así como también deberíamos pagarle a las poblaciones que están cuidando nuestros páramos, nuestros ríos, etcétera. Entonces tiene que haber un equilibrio en el desarrollo, ¿sí? Y no puede haber simplemente intereses de gran escala que se olvidan de que cada territorio que ellos intervienen tiene unas culturas y tiene unas personas alrededor de esos espacios. Bueno, pues ya hablando más que todo de la participación ciudadana, pues yo creería que esa presión que han ejercido pues, las personas habitantes de los alrededores de la reserva ha sido una de las principales barreras que no ha permitido pues, la intervención de la reserva, pero yo quisiera saber si existe como algún piso legal sólido del que se puedan fiar quienes eventualmente quieran como tener acceso a esta reserva, o sea, ya sea como por intervención o para el desarrollo de algunos otros programas. Bueno, pues en términos generales en la reserva se ha logrado todo esto. Digamos, los jueces en este país lastimosamente tienen un papel súper importante en el cumplimiento de las políticas y normas. Miren, existen políticas y normas que defienden la participación, que defienden, digamos, en este caso la reserva, pues la preservación de esos servicios ambientales y ecosistémicos que nos prestan estos espacios, pero siempre, lamentablemente, por las formas que tenemos de relacionarnos con los demás, las formas que tenemos de acceder, el poder, esas formas que tienen abusivas de ejercer el poder, siempre va a necesitar que haya alguien que esté muy atento, con los ojos abiertos, mirando que la norma se va a cumplir. Entonces, las normas como tal, aquí somos un país de normas, y existen muchas normas, políticas, acciones, etcétera, que tienen que ser usadas para poder defender eso. Pero, como les decía anteriormente, no hay nada que lograr. O sea, digamos, yo estoy segura que si en estos 4 años que está Claudia, podemos medianamente pues, hacer una reserva construida con todos, es probable que si en 4 años votamos para otro lado, digamos, pues se pueda caer. Siempre existe ese riesgo. Mejor dicho, no hay nada legal que te garantice, debería ser así, pero no existe en la práctica. En las leyes sí, en la práctica no, y eso hace que todo el tiempo la gente tenga que estar como demandando sus derechos, haciendo fuerza, ejerciendo fuerza ciudadana, activando redes, diciendo en los medios las situaciones que están pasando, porque nuestra cultura pues ya viene desarrollada un poco así, y necesitamos un salto cuántico cultural para que eso que no suceda, es decir, que las normas se apliquen por el simple hecho de ser normas, sin que uno tuviera que estar como ciudadano demandándolas cada rato. Entonces, lastimosamente o buenamente, existen las normas, y gracias a Dios existe una gobernanza, por lo menos en la Thomas Vanderhamen, que hace que el proceso pueda mantenerse vivo, gracias a toda esa gobernanza que existe en este espacio. Y bueno, tú lo estás diciendo muy claramente, y además eres abogada, Adriana. Tiene maravillas a nivel de legislación ambiental, ¿cierto? Y realmente somos un país pionero en eso, porque tenemos muy buenas cosas y se han logrado muchas, por lo menos la parte legislativa. Pero el problema es lo ejecutivo, es cómo nuestro país ejecuta estas normas y cómo de alguna manera el proceso que estamos viviendo es un proceso de concientización y de crecimiento colectivo. Y lo interesante es que pues si todavía la reserva aún se encuentra en las condiciones que está, es porque ha habido gente que está ahí alrededor y luchando y participando y no bajando la guardia nunca. Esa es la tarea. Y el trabajo más profundo para mí, y creo que es el proceso que creo que ustedes jóvenes también si no participen, es que el tema pedagógico es fundamental. Necesitamos empezar a colectivizar el derecho a participar, la conciencia de participar y conocimiento de participación, porque evidentemente todo esto está en términos legales. Entonces, tenemos las herramientas, no tenemos la ejecución, porque lamentablemente la corrupción de Colombia es muy alta, y lamentablemente también tenemos un problema de un país corrupto, o sea, un gobierno corrupto que muchas veces negocia debajo de la mesa, ¿cierto? Y los intereses mundiales. En este caso, digamos, pues lo de la reserva no es tanto mundial, pero es una reserva, son intereses muy, muy grandes a nivel de el mercado de suelo en Bogotá, la renta del suelo en Bogotá.
grandes urbanizadores, y son esos grandes urbanizadores normalmente son las grandes empresas, capitales muy grandes del país, que les interesa tener ahí unos espacios porque van a dar una gran renta. No cómo será la renta a futuro después de una recesión económica, pero de todos modos sí va a ser una renta. Entonces por ello creo que está el tema del compromiso de todos, y creo que cada uno como ciudadano tiene una tarea de empezar a colectivizar, a inquietar, a por lo menos cuestionar y educar. La educación no significa ir a la universidad. La educación es también la capacidad de autorregularse y poder decidir, y sobre todo tener la posibilidad de que no se quede en la ignorancia. El problema de nuestro país es ese, y creo que es el fondo. Y de ese fondo se aprovecha también las fuerzas del poder para poder saber que la gente no sabe cuáles son sus derechos, y ahí está nuestro trabajo. Todos somos en este caso privilegiados, hemos pasado ciudad, pero la universidad no garantiza que seamos personas éticas en donde nos interese realmente que esto se vuelva colectivizado. Cuando Lucía hacía referencia a densificar las ciudades, quisiera entender un poco más ese concepto y cómo lo relacionaríamos con la reserva. Bueno, ¿qué significa densificar? Densificar significa concentrar, buscar en altura la posibilidad de crecimiento. Densificar también significa juntar más lotes y no dejar verdes. Ustedes ven, por ejemplo, las casas en Estados Unidos son casas jardines, están totalmente expandidas y tienen, no sé, espacios amortiguados entre casas. Nosotros no tenemos ese modelo en la ciudad, casas jardines, todas son casitas, antes eran casitas pegadas unas de otras, y ahora son edificios que están unos pegados de otros. El caso de la reserva, específicamente el objetivo ahí es hacer un proyecto de estación, o sea, edificios de alto costo, porque pues el suelo allí sería muy costoso, además de la afectación que haría ambiental, porque un humedal, cuando se construye un humedal, tiene costos enormes, porque son primero los costos ambientales, que no son medibles, son inconmensurables, y los costos de construcción son grandes. Cuando construyes sobre una zona blanda, que es lo que ha pasado en Bogotá, en la zona del lago, en muchas zonas, los costos de construcción se incrementan muchísimo cuando te densificas en altura, o sea, subes apartamentos y entras varios bloques, porque resulta que es muy costoso construir en zonas donde el suelo es esponjoso y blando, como son los humedales, y son maravillosos para recoger el agua y para regular todas las cuencas hídricas, como lo ha hecho durante años todos los humedales de Bogotá, que día a día desaparecen, como lo contaba Adriana, y que es gravísimo, porque es que eso va a llevar temas graves, peores que los que estamos viviendo, que seguramente serán inundaciones, concentraciones que por la lluvia por donde cogen los canales no son suficientes. Entonces, cuando densificamos, tenemos en este caso de la densificación en la reserva, específicamente en esos terrenos que son maravillosos como renta de suelo y maravillosos como ambiente, pero son muy malos para el marco. Los constructores no tienen problema con eso, porque para todo hay dinero, entonces se pueden hacer grandes edificios, concentraciones, tal vez centros comerciales, y el objetivo es aprovechar, porque es diferente construir un piso a construir 50 apartamentos en 2 bloques, en donde la rentabilidad va a ser enorme. Esa es la razón de densificar, y la densificación es necesaria a nivel urbano. Evidentemente el centro de Bogotá se está planeando, y ya empezaron los primeros proyectos, como lo han visto hoy en la 26, la Avenida El Dorado, esos grandes edificios que están haciendo altísimos, donde densificamos, viendo que estamos empezando a hacer una renovación urbana lentamente, no como una política estatal, es más como una política de los empresarios, aunque ya permiten, porque obviamente el plan de ordenamiento territorial es el que le pide a ello, hacia dónde va exactamente las decisiones de una ciudad, que esos planes de ordenamiento también deberían ser participativos, y no solamente de los intereses de los constructores, sino de todas las personas que viven en la ciudad. Por eso también es tan importante participar en las decisiones de cada vez que se hacen los cambios o ampliaciones de los planes de mejoramiento, el plan de mejoramiento, los planes de urbanización de la ciudad. Adriana. No, creo que pues la arquitecta tiene mucho más claro ese tema. Sin embargo, bueno, digamos como lo decía Luz, lo preguntaba Sofía, ¿cuál es el impacto en la reserva? Pues mira, cuando uno tiene una ciudad compacta, que es digamos una de las apuestas que se pueden ver desde la política en Bogotá, lo que tú haces es coger el suelo que ya tienes desarrollado con una infraestructura de servicios, donde ya tienes acueducto, agua, luz, etcétera,
tú lo que haces es aumentar la cantidad de personas que viven hacia arriba. O sea, esa es como la compactación de la ciudad. Tú creces, pero hacia arriba. Y entonces tienes que hacer un gran esfuerzo en todas esas líneas, o sea, de ampliar esas líneas de servicios que tienes bajo la tierra, ¿sí? Entonces, esa sería la gran inversión que tiene que tal vez que hacer la ciudad. Y de pronto ampliar vías, pues tienes que hacer como un diseño mucho más, o sea, cambiar ya la ciudad construida, que eso tiene unas dificultades desde las series, del diseño, pero tú lo que estás haciendo es todo ese suelo que ya está intervenido y que ya no tiene ningún valor natural, digamos, ya no tiene nada natural, pues lo estás densificando al máximo para no tener que seguir ampliando la ciudad con nuevos suelos que la ciudad se va comiendo. Haz de cuenta que la ciudad va metiendo mordiscos a la parte natural. Entonces, cuando tú tienes un modelo densificado, pues estás ahorrando quitarle esa capacidad natural que tiene la parte ya rural, ¿no? Entonces, ese es como el modelo, la diferencia entre uno y otro. Si yo tengo una ciudad compacta, pues menos voy a estar necesitando nuevo suelo, menos impacto o menos necesidad o menos presión voy a ejercer hacia la reserva y hacia otros suelos aledaños a la ciudad. Entre más empiezo yo a ver que necesito más espacios, más zonas rurales o verdes para poder atender la demanda, pues le estoy quitando más capacidad verde a la ciudad. Es como eso, así lo entiendo. Como la expansión de Bogotá es un hecho inminente, así como lo decía Lucía, esa densificación también es un hecho inminente, ¿cómo podrían llegar a ser como esas maneras de intervención y de urbanización de la periferia de una reserva, pero de una manera sostenible y segura? O sea, ¿cuál es el papel que entra a jugar la arquitectura sostenible dentro de estos escenarios? Yo creo que la densificación y esto de compactar la ciudad no solamente tiene que hacerse a nivel de los centros de mayor renta del suelo. ¿Por qué razón? Yo trabajé hace muchos años también cuando existía el Banco Central Hipotecario, que eso ustedes no lo conocen. Existió una política que se llamaba Plan Terrazas y fue muy en ese momento, estamos hablando de 1980, yo estaba en la universidad. ¿Qué pasó en ese momento? La idea era que la gente generara mayores viviendas en los sectores también. Y eso hoy se siente en las ciudades cuando ustedes van y ven que la persona que autoconstruye, que son muchos, no sé si saben ustedes que el 97% de las ciudades son construidas sin arquitectos y solo el 3% participamos los arquitectos. Ahí entraríamos a un cuestionamiento y se los paso, no sé, ¿qué tipo de arquitectos formamos en las universidades? Porque si somos los arquitectos solamente los que participamos en el 3% del desarrollo de las ciudades, pues algo no está funcionando bien. O sea, el 97% de la gente autoconstruye como puede, a su manera, con lo que tiene y con las posibilidades de sus conocimientos y de sus recursos. Entonces, eso hace que, digamos, las ciudades tengan implicados en lo que es la estabilidad sísmica. Bogotá es una zona sísmica, estamos en un área donde la sismicidad es media, por lo tanto, hay que pensar en que si se hace un edificio 3 pisos, hay que hacer toda una cimentación, unas fundaciones, una estructura para 3 pisos. Eso no ha pasado, por eso es tan difícil densificar en áreas, en esas 97% de la ciudad donde no participan los profesionales, los técnicos, y resulta que no tienen la estabilidad y la seguridad para poder construir. Hoy en Colombia, en Bogotá, están haciendo exactamente eso, reforzando colegios, porque también ha sido construido de esa misma manera. Entonces, densificar en las periferias también pues, es una posibilidad. Densificar en las periferias significa tumbar unas cuadras de concentración urbana enormes para dar espacio. El problema del impacto no solamente es a nivel de ambiente, o sea, el tema ecológico. El tema del impacto también urbano genera problemas sociales, o sea, la concentración de gente de libre, sin circulación, sin recreación, sin espacios de diversión, pues eso concentra problemas graves a nivel de comportamiento humano, inclusive de agresión, de todos esos problemas que ya sabemos que son problemáticas sociales de concentrar a la gente en las ciudades y más cuando están marginales, o sea, cuando no tienen ni siquiera el derecho al plato de comida diario. Entonces, yo creo que la política a nivel de desarrollo urbano debería no solamente mirar las zonas de alta renta, no, debería mirarse las zonas donde se pueda densificar, los servicios ya existan, por ejemplo el alcantarillado es de las cosas más costosas y por lo tanto cuando tú te extiendes, sacas 1 kilómetro de la zona urbana, el alcantarillado, se aumentan los costos tremendamente. Entonces, la política de, primero, retornar al campo me parece importantísimo porque cuando la ciudad puede pensarse en ciudades satélites, que es otra forma como se ha pensado ciudades, como ha pasado
Bogotá se incentivó, no usa que, no sé, Bogotá se ha conurbanizado con otros municipios que no existían. Ahora, Soacha está, la evidencia dice Soacha está dentro de Bogotá, pero es un municipio independiente, políticamente tiene decisiones independientes, pero pues hacen totalmente relación y dependencia porque todos los que viven en Soacha trabajan en Bogotá o viceversa, se nutren de los mercados de Bogotá. Entonces, este tipo de problemáticas sociales también deben ser concebidas. Y el tema de desarrollar y densificar no es solamente donde da buena renta, que es el problema de nuestros gobiernos neoliberales. Hay el problema. Tenemos que pensar cómo concentramos, cómo regularizamos la irregularidad que hay tan grande en la periferia de Bogotá, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Soacha, que aunque no sea parte de Bogotá, pues es Bogotá. Los cerros orientales, por ejemplo. Si ven, esa es una problemática. Bogotá tiene unas grandes ventajas, porque resulta que Bogotá, de toda la zona de Ciudad Bolívar, que hay más o menos 2 millones de personas viviendo allí, son suelos firmes, pero no tienen nada. O sea, eso nos ha hecho la gente con su pulso. Entonces, por eso es una ciudad donde todos participemos del desarrollo, y la periferia es importantísima en este concepto de compactar la ciudad, porque la periferia es donde vive la mayor cantidad de baja renta y que además necesitan mejoramiento de condiciones de servicios y de infraestructura para poder realmente pensar en densificarse. Si en vez de que en una casa vive una familia y hay 2 familias encima o 3 familias encima, eso significa que no se expande la ciudad y que puede tener participación de muchas personas en la construcción, generación de empleos, o sea, muchas otras formas de dinamizar la economía. Pero eso todavía realmente nosotros en nuestras ciudades no las hemos integrado, no hemos integrado la periferia. Tenemos varias ciudades dentro de la misma ciudad, los problemas que hay en Bogotá, y la reserva pues simplemente está en la zona de intereses económicos. Por eso es que está tan en el foco de todos, no solamente por el tema ambiental, es porque es una zona por la cercanía de servicios, por la cercanía de centros comerciales, de infraestructura, que es de interés para la gente que tiene en este momento intereses económicos en la ciudad. Un poquito retomando la pregunta que nos haces, es cuáles son como las oportunidades o qué se podría hacer en la reserva, buscando un poco preservar esos valores que tiene, pero también entendiendo que pues es un espacio que está dentro de la ciudad y que necesita también pues de pronto atender algunas necesidades importantes que por ejemplo el tema de carreteras requiere la ciudad para conectar con Chía y con toda la zona norte. Entonces, mira, realmente los ambientalistas ya han visto la necesidad de hacer alguna intervención en la reserva Thomas van der Hamen, y ellos ya han construido algunos escenarios posibles que, si bien van a generar un impacto, porque hay que ser honestos, el hecho de que esos ecosistemas estén cerca de la ciudad, pues están recibiendo los impactos de la ciudad. O sea, hacer intervenciones cero impacto, pues es imposible, y como parte de esta comunidad y de esas necesidades que tenemos es que valorar qué tanto estamos dispuestos a perder para poder también ganar desde las otras perspectivas más urbanas. Entonces, los ambientalistas han visto que un posible escenario interesante para la reserva Thomas van der Hamen sea pensar en que sí se desarrollen tal vez las vías, pero no como en las formas tradicionales que lo hemos hecho. Normalmente las vías lo que hacen es abrir el espacio al desarrollo, es decir, yo hago una vía y la gente empieza a poner casitas alrededor de la vía, porque obviamente tiene todos esos servicios que presta la vía para poder conectarse desde lo social, digamos, ¿no? Desde las dinámicas socioeconómicas. Pero pensar en vías altas que, digamos, respeten un poco los servicios ambientales que tiene la zona, son escenarios posibles para la reserva. Entonces, pensarnos en unas vías altas que tengan conectividad para pájaros, para los bosques, etcétera, dotacionales, hacerlos con infraestructuras verdes, vías con infraestructuras verdes, son posibles escenarios para la reserva Thomas van der Hamen. Y allí, pues, nuevamente es un llamado a la innovación, a la creatividad, a salirnos de lo que siempre hemos hecho. Eso es clave para que nosotros podamos tener un futuro posible, es poder romper los esquemas actuales que tenemos de desarrollo, como al principio lo decía Lucía, hay que retomar eso, y mirar cuáles son las innovaciones que debemos aplicar para que tengamos tanto funcionalidad ecológica como funcionalidad socioeconómica.
y por ahí creo que está el gran reto para los nuevos arquitectos, para los nuevos ingenieros, para los nuevos hacedores de políticas públicas. Pregunta alrededor de un tema polémico que me surgió frente a lo que estaba hablando Adriana ahorita, y es Lagos de Torca. Es un proyecto que pretende, de cierta forma, rescatar el componente ambiental, el componente social y desarrollarlos por medio de la urbanización. Mi pregunta es la siguiente: ¿eso sí se logra según lo que ustedes pueden ver digamos, a primera vista del proyecto? ¿Y qué tanto impacta o no a la reserva? Lagos de Torca no queda directamente sobre la reserva, pero sí quedaría en lo que es la franja de conectividad entre la parte de la reserva que limita contra los cerros orientales y el bosque de las lechuzas, es decir, queda colindante con el humedal Guaymaral y el humedal Torca. Bueno, entonces, ok, perfecto, ya entiendo un poquito la cosa, el contexto. Mira, vuelvo y insisto un poquito, es importante que nosotros, o sea, obviamente cuando uno es ambientalista, y nos han llamado ambientalistas extremos por eso, y ser activista, pues es importante, pero también es importante tener un poco de realidad en los espacios que te mueves y qué está en juego. O sea, uno no puede hablar de que un proyecto es bueno o malo solamente desde el corazón. Pues claro que lo puede hacer con los amigos y eso, pero ya cuando te vas a unos discursos, digamos, ante concejales, ante las personas que están de acuerdo con eso, pues tienes que tener una base sólida de entender qué es lo que está en juego y poner las cosas en la balanza, llamar a la participación y tomar las decisiones que haya que tomar. Siempre que se vean afectados los servicios ecosistémicos del lugar que vas a intervenir, yo pensaría que no es una buena idea. Pero también hay que decir las cosas con claridad. Hay veces que tienes toda una reserva que nunca se hizo nada, que terminó autoconstruyéndose, como decía Lucía, y que queda un relicto de una cuadra. Y el pobre hombre que quería sacar la licencia, no hizo el desarrollo porque pues nunca le dieron la licencia porque ahí no se podía construir. Pero lo cierto es que todos sus vecinos ya construyeron y que allí ya no se guarda ningún valor ecosistémico o social, lo que sea, para conservar. Entonces, pues, tampoco hay que ser obtusos en la forma de entender la realidad. Creo yo que siempre lo primero el primer llamado que uno debe hacer es, bueno, ¿qué valores tengo yo aquí? ¿Cómo se afectan esos valores? Y si estoy dispuesto o no a perder esos valores que estoy afectando como sociedad. Ahí es importante la participación. Entonces, en un país de desigualdades, de pobreza, de tantas aristas, no podemos solamente actuar con el corazón propio, sino con un corazón más comunitario y oír las voces de la gente que está allá. Es lo primero, llegar uno un poco desnudo a oír qué opina la gente de ese territorio, porque muchas veces uno dirá no a la minería, pero de pronto allá hay gente que la comunidad está de acuerdo con la minería y les parece fenomenal y de allí van a vivir todos. Entonces es ponerse un poquito en la empatía que decía Lucía, en entender las necesidades de la gente, en entender lo que está en juego y si eso está sumando más de lo que estamos perdiendo o no. Entonces no quisiera decir que sí a los lagos de Torca, no a los lagos de Torca, sino a un llamado como de poder ser más ecuánimes y poder valorar, creo que es importante esa palabra, una valoración económica, una valoración ecosistémica de todo lo que implica un proyecto cuando se va a desarrollar, más allá de solamente estar pendientes del mercado de la tierra, que es como actualmente se toman las decisiones. Pues yo creo que Lagos de Torca es una segunda carta que se juega Peñalosa para seguir mostrando cómo se hace un proyecto de densificación y de compactación de la ciudad estratégicamente de marketing. Y lo siento por un tema, porque veo que pues en la zona donde está, imagínense que de esas 1.800 hectáreas de Torca, que es una gran área de la ciudad, o sea, es un crecimiento de la ciudad, hay 75 hectáreas que solamente son cuerpos de agua. ¿Cuál es el impacto? Claro, dicen que no lo van a tocar porque esa es la forma de vender. Vamos a respetar 150 hectáreas de Guaymaral en áreas de hectáreas que van a ser para protección verde
y 75 hectáreas de cuerpo de agua no se van a tocar. Ustedes recuerdan lo que pasó en Chía con la Universidad de La Sabana. Ustedes saben la inversión que ha tenido que hacer la universidad para que no se le meta el agua a sus construcciones, sin embargo se le mete a los otros barrios que están al lado porque ellos no han hecho esa inversión tan grande. Entonces, cuando estamos hablando del agua, el agua vuelve a su cauce, el agua va a seguir lloviendo. Bueno, tal vez por el cambio climático puede que ya no llueva tanto y vamos a tener más carencia de agua, pero sin embargo, el problema del cambio climático no se vaya el agua, es que se concentra de una manera diferente. O sea, cuando eran tiempos de lluvias, la regulación empieza a cambiar. Eso, en este caso del lago de Torca, me parece súper preocupante. No se está mirando globalmente el problema. Volvemos a lo mismo, esa mirada integrativa, esa mirada donde ahí en el lago de Torca están los colegios. Bueno, los colegios venden y entonces se hacen edificios. Y entonces los colegios pasan a otro lugar, seguramente pasarán más lejos para que, si los que quieren hacer colegios campestres, tocará de nuevo extenderse más allá de Chía, más allá de Cajicá, para que puedan los niños ir a estudiar. Entonces, ahí es donde está el problema, o sea, seguimos extendiendo la ciudad por intereses de mercado, por intereses de... es interesante, el proyecto no está tan desfasado en el sentido de que vende una idea, saben venderla. La CAR ya autorizó, por ejemplo, la CAR dice que no tiene ninguna inquietud sobre el lago de Torca. Los colegios, ¿qué pasa con todo el tema del aire? ¿Qué pasa con el tema del agua? Entre más densifiquemos tenemos más dióxido de carbono, y entre más carros y distancias creemos, pues entonces vamos a tener otros problemas. Pues pensar la ciudad es un tema complejo por eso, porque hay que pensarla en todos los aspectos, y pensarla significa los planificadores que no se vendan por un interés solamente del mercado de la red. Es que pensar la ciudad significa, ¿es la ciudad para todos? O sea, ¿para dónde va dirigido el proyecto Lagos de Torca? ¿Para qué tipo de estrato socioeconómico que va a pagar los apartamentos? La necesidad está, eso sí lo tenemos, la necesidad está, tenemos que crecer, pero ¿cómo crecemos de una manera orgánica, responsable y sobre todo sin otra vez los elementos de los ecosistemas? El tema de servicios ambientales, claro, los servicios ambientales nos los prestan y son unas cosas que utilizamos nosotros, pero el profundo que vamos a responder ante cambios ambientales que vienen fuertes con el cambio climático en una ciudad que está sobre una sabana que ya ha demostrado que se ha cambiado los rumbos de agua, que no todo el agua que cae desde los techos y la lleva y la conduce a dónde. Entonces, y las aguas que salen de la ciudad, miren cómo salen, o sea, las condiciones. Entonces, no se habla de sistemas de tratamiento, no se habla de recolección de aguas lluvias, no se habla de huertos urbanos para pensar en que la ciudad no tenga que tener tantas dinámicas. Entonces, cuando no se habla de tantos temas, sino solamente se habla del exitismo, esas grandes ciudades, porque son modelos hermosos que se ven en render, pues es el tema de que estamos haciendo realmente una planificación errada. Yo no estaría de acuerdo, o sea, yo definitivamente no me siento ambientalista, aunque me siento consciente, pero creo que yo ese tipo de proyectos a mí no me los venden con esos criterios exitistas, no muy exitistas, porque es como nos los venden los intereses de mercado. O sea, pensemos en la ciudad para todos, pensemos en la ciudad con equidad y pensemos en una ciudad donde no altere lo básico, que es nuestras condiciones de agua, aire y tierra. Y ahí es donde está el peligro de este tipo de proyectos que son muy grandes. 1.800 hectáreas es una enormidad. Ustedes no sé si se lo imaginan. Una cancha de fútbol vas a hacer eso. ¿Cuánto? Bueno, son como una hectárea. Estamos hablando de que serían como 1.800 canchas de fútbol en una ciudad con un altísimo impacto. Y esa es una salida que tiene que ver con específicamente esto. Como la reserva de Thomas Vanderhamen es un problema, entonces vámonos a hacer al ladito, pero seguimos a presionar que en algún momento la reserva no la comemos. Esa es un poco estrategias de mercado también, estrategias de demostrar que se pueden hacer proyectos, así sea pasando por encima de quien sea. Ese es un poco lo que yo siento con esta Lagos de Torca. En caso de una posible intervención dentro de la reserva, ¿cómo se podrían cuantificar los prejuicios y las posibles pérdidas con respecto a la fauna y flora del lugar? Como que si existe algún mecanismo que facilite esta cuantificación. Cuando se hizo, con toda esta historia de tire y afloje de la reserva, hubo un momento en que se llamó a un panel científico para que diera sus observaciones y su conocimiento alrededor de la necesidad o no de declarar la reserva, la necesidad o no o el impacto o no de hacer construcciones, etcétera.
Creo que esa herramienta, ese instrumento sería muy válido y además ese panel de expertos no estaría solamente o no estuvo en ese momento solamente compuesto de científicos, sino también de arquitectos y de urbanistas. Entonces yo creo que un diálogo, o sea, como un comité de sabios, hagan de cuenta, sería una instancia maravillosa para poder entender y dar, digamos, con claridad y un poquito fuera de todos los intereses que se crean alrededor de estos proyectos, porque Lucía lo decía muy bien con el tema anterior, que ella sí conocía el proyecto de Torca, pues a veces uno no confía, hay una desconfianza natural por todos estos juegos y jugadas que nos han hecho por todos estos años de confiar de pronto solamente en las entidades públicas o confiar solamente en los constructores o confiar solamente en la sociedad civil que está pues apropiada de ese territorio. No hay confianza. Entonces creo que tener un panel de como un cuerpo colegiado de sabios o gente pues que tiene un conocimiento importante alrededor de la ciencia, alrededor del modelo de desarrollo, alrededor de las formas de mercado, etcétera, puede ser una instancia muy interesante para poder valorar lo que se pierde, lo que se gana, lo que se está afectando, lo que a futuro no vamos a tener, si vamos a tener cuando los proyectos se implementen. Es por un lado, y lo segundo, pues construir esa confianza rota que tenemos ya desde hace tanto tiempo, buscando espacios de concertación y espacios de diálogo entre todas las visiones que hay sobre el territorio. Yo no soy tan experta en eso. Les cuento que yo hago parte de la red de sociedad civil de aquí, de Boyacá. Participo con Corpo Boyacá, que por fortuna tenemos una corporación que está bastante sensible a que la participación de la comunidad sea importante. Yo lo único que puedo decir es que teniendo una reserva que la compré hace 5 años, 2 hectáreas, imagínense mi terreno, 2 hectáreas, cuando yo llegué allí no había nada de bosques porque simplemente tenían vacas. Yo cuando empiezo a dejar que crezca el bosque saco las vacas, que no es un problema mío porque no necesito vaca, pero la gente campesina necesita la vaca. Yo no estoy en contra de las vacas, que eso también es un tema bastante delicado, campesinas y lo que la gente necesita. He visto cómo han aparecido armadillos, liebres, ardillas, mariposas morfo, camaleones andinos. O sea, en el transcurso de 5 años he estado descubriendo suavemente, sin ni siquiera intereses científicos, no he hecho ni siquiera mi plan de manejo, mi reserva, y lo voy a hacer este año. Me ha enseñado una cosa maravillosa. Tú dejas la naturaleza expresarse, empieza a crecer de una forma impresionante la cantidad de vida, que es la que nos produce oxígeno, la que nos... Entonces yo no sé la reserva, yo sé que la reserva tiene valores enormes, porque es el río Bogotá, porque son humedales de la ciudad, porque tiene una conectividad a nivel de corredores ambientales orientales y con todo lo que es las reservas hidrográficas. Entonces cuando hablamos de eso es algo muy delicado. Antes no teníamos los elementos. Yo les cuento, cuando yo comencé a estudiar arquitectura, ni siquiera se hablaba la palabra ecología. Entonces, mira cuánto hemos cambiado y cuántos hemos caminado. Ustedes seguramente ya la ecología la tienen inyectada por las venas y hace parte del coloquial de todos. Pero una cosa es tener la ecología a nivel de palabra, de logos y del tratado, y otra es tenerla interiorizada en lo que significa vivir de una armónica con el entorno. Entonces, Bogotá está pidiendo urgentemente aire. ¿Aire para qué? Para que la gente pueda respirar, porque los problemas más graves a nivel ambiental de la ciudad de Bogotá son temas respiratorios, pulmonares. Entonces estamos hablando de que la ciudad está gritando la necesidad de espacios que produzcan oxígeno, que absorban dióxido de carbono. Entonces ahí hay una tarea. No es solamente la reserva por lo bonita, por los intereses. Es que Bogotá tiene problemas y eso existe, no toca cambiarla. En cambio hay otras zonas donde tocan, como lo hicieron en el Salitre, para crear el Parque El Salitre o los parques El Tunal, y esos son poquiticos contados con lo que la ciudad está necesitando. Edificios verdes, hay que empezar a meter edificios verdes, empezando a hacer techos verdes, por ejemplo, en las escuelas. ¿Para qué? Para generar un poquito de oxígeno, porque realmente el problema ambiental de Bogotá es grave. No ha llegado a niveles de emergencia, aunque llega por la alerta naranja y roja, pero entonces sí estamos en un momento en donde se puede todavía planificar. Y lo que tú dices de ese diálogo con expertos y con muchas áreas, no solamente los interesados del proyecto,
es clave, Adriana. Yo pienso que en este momento ya hay que sentarse a concertar y sentarse y empezar a hablar desde un punto de la ciencia. Tiene formas de medirlo. Yo no las tengo, la información que piden me parece maravilloso. Ojalá me voy a poner a estudiarlo, a ver si conozco cuántas especies han identificado de fauna, flora. Cuando hablamos de los bosques acuáticos, ¿quién sabe en un humedal cuánta vida hay en cada humedal que se está acabando en la ciudad? Yo estoy haciendo una biopileta en mi reserva, estoy descubriendo porque una chica limnóloga, que es la especialista que investiga, una chica que está estudiando esa ciencia, que es la ciencia que investiga los microorganismos de las aguas específicamente. La limnóloga me tomó fotos de la cantidad de vida que tengo yo dentro de una pileta que tiene 30 metros cuadrados. Yo ni me imagino lo que debe haber en eso, y que tiene un equilibrio perfecto, que cuando les botamos las aguas residuales de una vivienda o de un edificio, o peor, de una ciudad, acabamos con toda esa vida. Y lo que nos a nivel macro, los océanos, los ríos. Entonces nos toca entender las cosas globales. A veces nos cuesta trabajo porque vemos las cosas muy cortoplacistas, muy limitadas. Vemos Bogotá, cuando sale el agua de Bogotá, cuánta gente toma agua del río que sale de Bogotá, cuánta gente se surte para cultivar las lechugas, la papa, bueno, una cantidad de cosas. Que cómo está saliendo ese río, y ustedes, los que hayan ido hacia el lado de Suacha, a la salida ya de, ¿cómo se llama?, del Salto de Tequendama, se dan cuenta lo que huele esta ciudad, y las de la salida del 80. Entonces sabemos que es un tema. El agua es la misma, no llega agua nueva, la misma que tomaron los dinosaurios es el agua que estamos tomando hoy, y terminamos no haber vida. Entonces, como dice nuestro querido amigo Francisco Vera, que es un niño de 10 años, dice, no hay planeta B. Entonces, si no hay planeta B, las ciudades tampoco se pueden pensar en la posibilidad de que simplemente alteramos los ecosistemas y después veremos. No, como dice Chile, todo el que contamina paga. Ahora vamos a ver las consecuencias de que todo el que contamina paga, cómo paga. Y esa es la situación para el planeta, es grave. No estamos hablando de temas simples, estamos hablando de un futuro viable siempre y cuando hagamos ya. Y esto hace parte de las ciudades, de la reserva Thomas von Haven y todas las reservas que hay en el planeta. Eso es un poquito lo que yo podría decir. Y tomando, qué pena, voy a retomar la palabra porque Lucía dice algo muy importante, y es el tema de observar, ¿no? De ver. Entonces, una cosa es la teoría, sentarnos todos, valorar, etcétera, pero otra cosa muy importante es tener siempre unos sistemas de seguimiento y monitoreo, porque una cosa es pensarlo, así como los renders, y otra cosa es ejecutarlo. Entonces, ya cuando hay una ejecución y se valoraron y se dijeron cuáles servicios, etcétera, que no se van a tocar, hacer el seguimiento para que podamos entender sobre nuestras decisiones es vital para que podamos ir corrigiendo e ir entendiendo cuál es el impacto real y no soñado que pasa cuando hacemos una intervención. Gracias. Última pregunta. Si la pudieran contestar en 1 o 2 minutos, digamos ya forma de cierre, que me parece importantísimo, un tema que nos faltó tocar y no quiero irme sin tocarlo, y es, ¿cómo ven ustedes una Bogotá para el año 2050 sin o con reserva Van der Hamen, teniendo en cuenta el cambio climático? Yo era optimista hasta el año pasado. No creo que lleguemos al 2050 en la ciudad de Bogotá con todo mi... Y siento mucho de pronto ponerles este golpe tan duro, porque yo sé que es difícil hablar con gente joven, que en el sentido de que soñar un punto importante, pero se los digo de frente, así como vamos y como estamos procediendo los humanos antes del COVID, en el COVID y post-COVID, creo que estamos así, manteniendo la forma de vida, el sistema de consumo, porque el problema más allá de todo, amigos, y se los digo, y gracias a todos ustedes que nos invitaron, es cómo consumimos, desde el consumo de la vivienda misma, desde las necesidades que tenemos. Yo no veo Bogotá viable ni vivible en el 2050 por la reserva, porque la reserva solamente es un parchecito de la problemática macro que estamos viviendo. Y me disculpan que lo diga así tan ramplonamente, meterme en el mundo de las reservas naturales y al haber empezado a conocer lo que es los ecosistemas biológicos, donde también hacemos parte nosotros, me doy cuenta la fragilidad, vulnerabilidad
de lo que son estos ecosistemas y cómo los humanos no nos hemos dado cuenta de nuestra gran responsabilidad como especie, como civilización, para actuar ya, ir pensando en simplemente la tecnocracia, que es lo que nos están enseñando las universidades, y la forma de vida de los políticos y de nosotros como consumidores inconscientes, que es el del planeta. Eso creo, con todo respeto. No veo 2050. Fue muy interesante la visión de Lucía, porque sí, cuando uno ya se empieza a poner mayor, pues toda esa como parte positiva que viene uno en el chip de joven, pues se va agotando, y la verdad uno ve unos errores repitiéndose que uno dice, bueno, esto parece no tener futuro. Sin embargo, pues yo todavía tercamente sigo siendo optimista. Creo que nosotros no podemos pensar que el futuro depende de los demás, sino solamente depende de nuestras propias acciones. Entonces, si somos capaces de ser resilientes, si somos capaces de pensar en formas transicionales, o sea, modelos transicionales a otras cosas novedosas, y por eso hice tanto hincapié en el tema de innovación, pues hay un futuro posible, ¿sí? Pero creo que sí es un error pensar que los otros van a ser los que, o sea, tenemos una responsabilidad individual enorme, inmensa, de que en cada cosa que hacemos debemos ser muy coherentes, entender trazabilidad. La trazabilidad es entender desde dónde viene y para dónde van las cosas, y sin eso, pues, digamos, si seguimos siendo ciegos, obtusos y pensando que el modelo nos va a llevar, pues eso no nos va a llevar a ningún lado. Y los grandes problemas que tenemos que afrontar hoy como sociedad es el crecimiento poblacional y el consumo per cápita. Si nosotros no nos centramos en esos dos problemas, es muy probable que fracasemos. Bueno, gracias a todos, chicos. Muy interesante acompañaros el día de hoy. Bueno, yo quería darle las gracias a Adriana, a Lucía, a David y a Paula por permitirnos este espacio. Yo creo que no fui la única que aprendió, y espero podamos encontrarnos en futuras ocasiones.